24 horas. Central. Convención Constitucional. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias y comenzamos con la Convención Constitucional porque finalizó sus votaciones y con esto concluyó su trabajo. Solo queda esperar la entrega de la propuesta constitucional al presidente Gabriel Boric y a la ciudadanía. Está con nosotros Valentina Reyes para contarnos todos los detalles de lo que fue este último día. Valentina, buenas noches. Que fue un poquito sorpresa, ¿o no? Estábamos esperando que hubiera pleno hoy día, mañana, tal vez incluso el jueves. Connie, teníamos preparado 3 días de pleno, de hecho lo habíamos conversado aquí mismo en el estudio por agenda. Hasta el 30 de junio por lo menos la convención podía estar votando, pero claro, todo esto se aceleró. De hecho la misma Elisa Loncón nos decía que ella no estaba preparada para hoy, que no fue con su traje, por ejemplo, mapuche, que ella usa en las ocasiones especiales. Otros convencionales no alcanzaron a llegar, estaban conectados de forma telemática, porque estaban en regiones, pensaban que podían llegar mañana. ¿Qué pasó? La derecha retiró la solicitud de unas votaciones por separado. Esto hizo más rápido el proceso y hoy se cumplió otro hito, el término de las votaciones de la Convención Constitucional. Los detalles de la jornada los tiene Agustina Álvarez. No quedan más votaciones, señora presidenta. Fue este pleno, el 110, el que sorpresivamente se convirtió en una instancia histórica, porque fuera de todo pronóstico se transformó en el último, el que marcó el fin de las votaciones y estableció el término de las labores formales de los constituyentes de cara a la ceremonia de cierre del próximo lunes. Convención constitucional que en su mayoría celebró de pie, con aplausos, abrazos y banderas desplegadas, los casi 12 meses de un trabajo que sumó polémicas, discusiones e importantes consensos, los que hoy permiten tener la propuesta de una nueva constitución para Chile. Pensé que no iba a terminar. La verdad, como que me encontré con la sorpresa del cáncer en el entremedio y traté de darlo todo y de siempre estar. Termina un proceso súper intenso, donde hubo mucho debate, pero por otro lado mucha tranquilidad por el resultado. Dimos todo aquí para defender la libertad y la unión de Chile. Y, por supuesto, tenemos una tremenda desilusión. Con la aprobación de la mayoría de las indicaciones de la última comisión que estaba funcionando, la de armonización, el texto finalmente se distribuyó en 12 capítulos y menos de 390 artículos. El primero de ellos, el que podría abrir la Carta Magna, será el que establece a Chile como un Estado social y democrático de derecho, uno plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Estimadas y estimados convencionales, lo logramos, hemos cumplido los plazos. Plazos que en más de una ocasión fueron puestos en duda. El pleno de este martes prometía ser extenso. Incluso la mesa había proyectado 3 días para realizar las que serían más de 500 votaciones. Número que se redujo considerablemente luego que Vamos por Chile retirara las indicaciones que habrían provocado una extenuante jornada. Para evitar fake news y confusiones, decidimos retirar todas las votaciones separadas. Es inesperado hoy día. Yo, por ejemplo, vine sin mi traje, a mí me hubiera gustado estar completa, con todo como tal cual llegué. El tema de fondo es alivio, es como que a mí por lo menos me hubieran sacado una mochila de encima porque creo que se cumplió con lo que nos habíamos comprometido. 11 meses y 24 días han pasado desde la instalación del órgano constituyente, encabezado entonces por una representante mapuche. Simbólica decisión por esos días, gesto a los pueblos originarios, a las mujeres y al mundo independiente. El pueblo unido avanza sin partidos, la consigna que generó reacciones y cuestionamientos en redes sociales este último día por el desapego a las instituciones, según los críticos. Desde la tarima, la presidenta del órgano valoró el espíritu de la instancia y agradeció el trabajo de todos quienes participaron del proceso: asesores, funcionarios, medios de comunicación, carabineros y el más aplaudido de todos, el secretario de la Convención Constitucional, John Smoke. Su guía y apoyo técnico en el proceso fue clave para sacar la tarea adelante, aseguraron de forma transversal. Partiendo por el propio John, Don John, hashtag Don John, como se ha hecho popularmente conocido, que se ha ganado un lugar en nuestro corazón. Comienza a finalizar así el trabajo de un año de 154 convencionales que integraron, más allá de los resultados del plebiscito de septiembre, una instancia histórica. Muchos pensaban que esto no iba a ser posible. Y vaya,
materializamos finalmente el sueño, las perspectivas, las esperanzas. Nosotros creemos que el trabajo finalmente tuvo errores y al mismo tiempo que la propuesta de la Convención Constitucional no va a ser la adecuada para Chile. Ahora serán los chilenos los encargados de aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Cerca de 388 normas permanentes y 57 transitorias que van poniendo término al proceso constituyente. Una sesión que hoy simbólicamente asumió una pausa, todo para ser retomada el próximo lunes cuando se baje el telón de la convención con la entrega oficial del texto constitucional al presidente Gabriel Boric. Se suspende la sesión y esta se reanudará el 4 de julio. Muy buenas tardes. Lo decía ahí María Elisa Quinteros. Como de fiesta. Sí, de fiesta, porque termina el trabajo, sí. Fueron jornadas extensas, lo estuvimos revisando. Y lo decía ahí la presidenta de la convención, se suspende la sesión. ¿Por qué? Atención con esto, porque el lunes 4 se reanuda esta sesión suspendida y con eso se permite que los convencionales constituyentes puedan seguir en sus funciones hasta el 4, porque la reforma constitucional señalaba que sus funciones se cumplían hasta la última votación. Claro. Eso ya se cumplió, pero se suspende para que el lunes 4 se entregue la propuesta de manera formal en esta ceremonia donde estará el presidente Gabriel Boric y varias autoridades del país. Todavía están trabajando en el libreto. No es una nueva sesión la del lunes, sino que se continúa y se termina la iniciada hoy día. Eso, se suspende y acá terminamos. Les decíamos, el libreto todavía se está trabajando para conocer los últimos detalles, pero ya sabemos quiénes serán los oradores, el himno, una ceremonia bastante sobria. Vamos a revisar la siguiente estación porque queremos comentar algo de lo que también detallaba la nota de Agustina Álvarez. ¿Qué pasa con esta propuesta constitucional? Quedó en 388 artículos de normas permanentes y 57 artículos de normas transitorias. Esto es lo que está en la propuesta constitucional. Falta que la Secretaría Técnica, eso sí, haga los últimos ajustes para el último documento. Ya, podría ser que la Secretaría Técnica diga que hay algo que aclarar o que no. Podría tener un informe, quizás algo para aclarar, hasta quizás podría decir falta alguna votación, pero los convencionales estiman que eso no va a suceder, pero atención con ese trabajo de la Secretaría Técnica que también quizás acá podría ajustar alguno de los artículos. No debería pasar, ¿eh? Desde la Comisión de Armonización, sus coordinadores nos decían que este es el número de artículos. Pero se redujo de forma considerable. Se esperaba que fuera así, ¿cierto? Desde los 400 y tantos que estaban... 499 el son primer más de 100 borrador. artículos menos. Sí, son más de 100 artículos menos. Y la van a fue imprimir mucho de trabajo. nuevo, ¿no? Me imagino. ¿Cómo? Van a imprimir el borrador de Constitución de nuevo. Se va a imprimir y seguramente informalmente también, es lo que vemos en el centro de Santiago. Muchas propuestas constitucionales, pero recomendaría leer la última, que es la armonizada con los capítulos, más fácil de digerir. Y uno de los temas también que se votó hoy, Connie, es las reformas constitucionales. Había quedado un vacío respecto a este tema y finalmente lo que se aprobó es que las reformas constitucionales de manera permanente necesitarán de un quórum de 4/7 en ciertos temas detallados, más un referéndum ratificatorio en temas sustanciales. El 4/7 son 89 diputados y 29 senadores o representantes regionales, que será la próxima Cámara de las Regiones. Este es uno de los tantos temas que se resolvió hoy en donde había un vacío en el contenido del primer borrador, no estaba determinado sobre las reformas constitucionales y quedó esto. Y para algunas materias específicas o esenciales se agrega el referéndum, no Claro, para todas. No para todas. 4/7 más referéndum son algunos temas, como por ejemplo querer cambiar el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo. Político, claro, son esos temas los que quedan con este tipo de quórum y referéndum ratificatorio donde se convocará a la ciudadanía. Y lo último, les pedimos imágenes de lo que fue el pleno de hoy para recordar este hito y queremos conversar respecto a qué va a pasar con los convencionales constituyentes, qué viene para ellos a partir del día 5 de julio. Hablamos con ellos, algunos van a volver a la academia, otros van a recorrer el país para explicar las normas constitucionales, ya sea si las aprueban o las rechazan. Vamos a escuchar sus declaraciones. Yo el martes 5 de julio estaré de regreso en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, retomando mi trabajo, mis funciones normales, y estaré de nuevo a disposición del proceso constituyente, a disposición de informar a la ciudadanía. Para los convencionales y yo creo que para muchos de nosotros tratar de explicar todo lo que fue este trabajo. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía vote muy informada y para eso hay que contar y hay que detallar lo que son los distintos cambios. Este es una propuesta que propone un cambio gigantesco del sistema político, de la forma de Estado. Para nosotras y nosotros la tarea de formarnos respecto del contenido de la Constitución para poder informar adecuadamente a nuestras vecinas y vecinos, poder contrastar las mentiras que se han estado difundiendo y poder entregar información veraz es una tarea nuestra, es una tarea indelegable.
Connie, de todos los sectores, ya sea de movimientos sociales, Vamos por Chile, del mundo del Frente Amplio, ahora quieren salir a explicar las normas, ya sea si las aprueban o las rechazan. Y ojo, la reforma constitucional señalaba que los convencionales constituyentes no pueden optar a cargos de elección popular por un año, pero en un año no tenemos elecciones. Ahora, ¿podrían ser convocados al gobierno, por ejemplo? Podría ser. Claro, porque no es un cargo de elección popular. No pueden presentarse a elecciones. Claro. Eso es. Y de aquí al próximo año no tenemos elecciones, así que eso sería una alternativa si es que los llamaran del gobierno. Va a ser interesante ver cuál es el futuro de los 154 convencionales constituyentes que están viviendo sus últimas horas. Valentina Reyes, muchas gracias como siempre. De nada, buenas noches. Buenas noches. Y seguimos con otras informaciones del día. Fuera de riesgo vital, pero internada en la unidad de pacientes críticos, se mantiene la enfermera que este domingo recibió 11 puñaladas de parte de 2 desconocidos. La familia insiste en que se trata de un caso de intento de sicariato. La investigación por ahora también apunta en ese sentido. De repente sentimos que mi hija más chica, que también es enfermera, que vive con nosotros en la casa, bajó corriendo gritando a la Polita la apuñalaron, a la Polita la apuñalaron. Y nosotros pensábamos que la íbamos a encontrar muerta. Han sido días difíciles, el recuerdo está intacto y superar lo vivido durante el fin de semana tomará tiempo. La enfermera Paula Álvarez, de 32 años, salió de su turno de 24 horas en la clínica Cordillera. Caminaba hasta su casa ubicada a solo 2 cuadras cuando divisó a 2 extraños en una moto. Cuando pasa por el lado de ellos se da cuenta que en el teléfono, en la pantalla, digamos, estaba la foto de ella en grande. Ella se asusta y en vez de volverse corriendo hacia la clínica, trató de correr para llegar a su casa. Uno de los desconocidos la persiguió para luego propinarle 11 puñaladas en distintas partes del cuerpo. La joven fue auxiliada por una vecina, quien la llevó caminando a la clínica. Paula logró sobrevivir, pero el móvil de la agresión aún no está claro. Dado que no hubo robo de ninguna de sus especies, llámese celular, billetera, tarjeta, ropa, implementos de su trabajo, la única tesis que tenemos fuerte hoy día es la de homicidio por encargo. Hacer uso de terceros para cometer un delito como este, que claramente, ¿no es cierto?, es un intento de asesinato, pues estamos en presencia de una persona que recibió 11 puñaladas, puede figurar dentro del proceso penal como una agravante. Paula fue nombrada jefa del turno de urgencia y poco tiempo después comenzó a recibir amenazas por redes sociales, WhatsApp y correo electrónico. Su familia apunta a una ex compañera de trabajo que previamente había tenido ese cargo y que presentó licencia luego que le comunicaran su desvinculación. El bullying partió con cosas como un empujón. Mi hija me contaba ayer que ella puso una vía, digamos, intravenosa. Ella salió y cuando volvió habían roto digamos, la mariposa y este señor estaba todo desangrado, digamos. La enfermera se encuentra inubicable. Su único registro es una carta que envió al gerente de la clínica el 23 de junio y a la que tuvo acceso 24 horas. Denunciaba que ella había sido víctima de hostigamiento. La enfermera señorita Paula Álvarez comenzó a tratarme de manera despectiva cuando asumió la jefatura, dejándome con técnicos que no realizaban su trabajo, siempre en el área respiratoria, exponiéndome a mí más que a nadie al contagio y a la mayor demanda de pacientes, sabiendo que yo estaba saliendo de la convalescencia del COVID-19. Lo que tenemos es relaciones laborales que están más fragilizadas, con condiciones de salud mental de los y las trabajadoras también más fragilizadas. Por tanto, el esfuerzo mayor que tenemos que hacer en cuidar y proteger a los trabajadores en tanto su salud mental y las relaciones laborales. El Ministerio Público ya descartó la hipótesis de un robo y continúa con las indagaciones para dar con los responsables y establecer si es que existió un intento de sicariato. Nuestros detectives se han especializado en las nuevas metodologías investigativas, ¿cierto?, para enfrentar estos fenómenos criminales de los cuales Chile no está ajeno. Yo creo que las líneas investigativas que se están llevando adelante por parte del Ministerio Público y que está desarrollando la Policía de Investigaciones va a permitir identificar a los responsables, que creo que es muy importante. Hechos de esta naturaleza no pueden quedar en la impunidad. Paula se encuentra fuera de riesgo vital. A través de un comunicado, la clínica Cordillera informó que la enfermera no ha presentado complicaciones y se encuentra monitoreada en la unidad de paciente crítico.
Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con nuestra colaboradora y su familia y estamos trabajando arduamente por su pronta y óptima recuperación, así como también nos encontramos entregando nuestra total cooperación en el proceso de investigación en curso. Le he pedido a la Clínica Cordillera que me mantenga informada paso a paso de la investigación interna que están realizando y también que revisen sus protocolos internos en materia de convivencia y también de acoso. Esto no tiene nombre, yo todavía no lo asimilo 100%, pero escaló a un nivel que es realmente impensado y es una locura, digamos. Una investigación que sigue su curso para aclarar los reales motivos de esta brutal agresión a una joven profesional de la salud y madre de 2 hijos. Fue el presidente de la Cámara de Diputados quien apuntó a un cambio de gabinete y sus palabras tuvieron eco en algunos oficialistas, también críticas en el sector. La baja en las encuestas es el motivo de la solicitud que tuvo respuesta del propio presidente Boric. Sus adherentes hicieron notar a la llegada a Arica del presidente de la República aplausos y abrazos que por el momento no reflejan las encuestas donde la aprobación de Gabriel Boric va a la baja. Pulso Ciudadano este fin de semana reveló que un poco más de un 24% aprueba la gestión del mandatario y la última encuesta CADEM reveló una baja de 6 puntos respecto de la semana anterior en la aprobación, llegando a un 34%, situación que encendió las alarmas en algunos miembros del oficialismo. A lo mejor es necesario adelantar el segundo tiempo de este gobierno y evaluar la posibilidad, ¿verdad?, por parte del Ejecutivo de hacer algunos cambios en el gabinete. Todos los equipos son perfectibles en sus acciones. Yo no tengo ninguna duda de que hay ministras o ministros que podrían hacer aportes más significativos al avance del proyecto y el programa de gobierno y que debieran salir mucho más a la calle. Es hora de evaluar el trabajo de los ministros. Claramente yo tengo observaciones respecto al actuar de algunos ministros. Un golpe a la mesa del presidente es lo que piden algunos tras la baja en las encuestas. El éxito de su gobierno está abrazado indisolublemente al éxito del apruebo el 4 de septiembre. Han habido más desaciertos y por tanto no es contribuyente justamente a esa estrategia. Mediciones observadas por el propio mandatario, que aseguró no influye en sus decisiones, desde el norte del país pidió a su gabinete continuar con el trabajo. Uno particularmente cuando está desde el gobierno no puede dejar de que la ansiedad por la encuesta semanal que copa los noticiarios y los comentarios de quienes se dedican a opinar respecto a estos temas guíe el actuar del gobierno. Y ojalá que la aprobación del gobierno no nos confundamos en equipararla con el resultado del plebiscito. Según la medición de Pulso Ciudadano, un 65,1% de los encuestados desaprueba la gestión del gabinete y en la última encuesta CADEM la figura de Igia Siches es la peor evaluada con un 34% de aprobación. Aunque la petición de cambio de equipo viene del oficialismo, no todos coinciden con el llamado. Es una decisión que le corresponde al presidente de la República, así que bajo ninguna circunstancia yo voy a estar enviando un recado ni un mensaje. A 100 días de gobierno no es lo más adecuado. La centroizquierda tendrá legítimo derecho a plantear lo que le parezca, pero finalmente es el presidente, el comité político el que tiene que evaluar. El comité político también evaluó, pero desde otra perspectiva, y piden dejar atrás los errores no forzados, como el ocurrido la semana pasada con la polémica por el cambio de nombre de primera dama a gabinete Irina Caramanos, hoy coordinación sociocultural de la Presidencia de la República. En la reunión de este martes solicitaron evitar las descoordinaciones. Poder ir cuidando los flancos, sobre todo cuando estamos hablando de los errores que son importantes ir subsanando. Esos errores de ninguna manera opacan lo que está haciendo el gobierno en lo grueso. El gobierno a esta fecha no ha hecho un buen trabajo respecto de algunos ministerios porque buenas noticias terminan empañados por la falta de coordinación inicial. Mi impresión es que aquí el problema, lo que está fallando es la receta, no los cocineros. Solicitudes de cambio que se iniciaron desde la presidencia de la Cámara de Diputados, eventuales ajustes que desde La Moneda descartan de momento en una semana clave en el Congreso y cuando la Convención Constitucional vive días decisivos. Bueno, y veíamos al presidente de la República que este martes inició su tercera gira nacional, esta vez por la región de Arica y Parinacota,
Durante la jornada, el mandatario presidió el Consejo de Gabinete Regional, donde abordó un tema que preocupa en la zona, la seguridad y el alza de distintos delitos en los últimos meses, que sumó un factor que ha generado incertidumbre, la presencia de bandas criminales. El presidente Boric señaló que como gobierno enfrentarán al crimen organizado con toda la fuerza de la ley y del Estado. Además, aseguró que en las próximas horas realizará anuncios en esa línea que incluiría la creación de más retenes de carabineros y el fortalecimiento de la presencia policial. El mandatario descartó anunciar estado de excepción en la región, asegurando que existen otras medidas más pertinentes para resolver el problema de seguridad. Durante la tarde, el presidente Boric visitó el complejo fronterizo de Chacayuta, lo vemos en las imágenes, donde dijo que trabajarán para establecer una migración ordenada y segura que permita recuperar el control sobre la frontera. Las bandas de crimen organizado, quiero que tengan muy claro, que sé que nos están escuchando, que no son bienvenidas y que la vamos a perseguir con todo el peso de la ley. Estoy al tanto del alza de delitos violentos que ha habido en la región. Por eso, como le comentaba antes, hemos venido en conjunto con el director de investigaciones y el general director de Carabineros para implementar en conjunto un plan de seguridad comunal y en particular vinculado al crimen organizado. La economía comienza a mostrar sus primeras señales de desaceleración. Esa es la advertencia que realizan los expertos tras las caídas en la venta del comercio. Un panorama poco favorable que iría de la mano con una alta inflación. Los retiros de fondos previsionales y las ayudas estatales fueron por varios meses el impulso para revertir los números negativos que arrastraba el comercio producto de la pandemia. Se ha reactivado las ventas por eso, por el 10%. Evidentemente la gente está comprando más, las calles están llenas. Quise comprar un microondas, un frigider en el Lidl, no hay nada. Días de gloria para el sector que de a poco comienzan a quedar atrás. Bueno, las ventas presenciales de la región metropolitana en el mes de mayo marcaron una caída de 2,2% respecto igual al mes del año pasado. Esta baja se debe en parte a un tema de mayor base de comparación, pero también a una desaceleración que hemos visto en el consumo. Fuerte golpe para el comercio, que comienza a ver números rojos. De hecho, si se comparan las ventas con igual mes del año 2019 sin el factor pandemia, estas tuvieron una caída de 3,6%. John tiene un local de artículos electrónicos y nos asegura que la menor liquidez es cada vez más evidente. Ha habido una baja bastante notable. Es posible que haya un estancamiento porque todo, si sigue subiendo, se va encareciendo más todo y la gente, como te mencioné ahorita, va a seguir prefiriendo comer porque no van a dejar de comer por comprar un producto, un audífono, reparar un celular, como te lo mencioné. Entonces ha sido bastante complicado. Para los expertos, son las primeras señales de lo que proyectan venga en materia económica, un menor dinamismo y una alta inflación, dos factores que serían las principales razones para los números negativos del comercio. Menor liquidez y la mayor inflación está afectando el poder adquisitivo de los hogares, el mayor costo de los créditos también influye en sus decisiones de consumo y a esto se suma la fuerte caída que hemos visto en la confianza de los consumidores en los últimos meses. Inflación que impacta y seguiría acompañándonos por un largo tiempo. De hecho, el mercado elevó sus proyecciones. Para junio y julio se espera un IPC de 1%, mientras que para los 12 meses en adelante sería una inflación de 7%, más del doble que el rango meta del Banco Central. Este tipo de inflación que viene de un shock de oferta, dos shocks de oferta adversos, simultáneos, pandemia más efectos guerra. Son un poco inescapables, no son posibles de administrar con políticas antiinflacionarias. Proyecciones poco favorables que también corren para la moneda norteamericana, que continuaría sobre los 900 pesos en un horizonte de al menos 28 días. Pese a los movimientos del Ministerio de Hacienda, que subastará dólares y permitió que al menos este martes el tipo de cambio cortara su racha alcista y cerrara la baja en 911 pesos. Sin embargo, para los expertos, esta medida no es sostenible en el tiempo. No tienen mucho efecto, más que un efecto puntual, algunos días, en un periodo muy acotado. Se nota algunos días, pero la trayectoria no la va a cambiar. Los bancos centrales, así como los ministerios de Hacienda, son pequeños en comparación con el tamaño de los mercados. Un panorama poco alentador para una economía que parece que comienza a apagar los motores y entrar en una fase de estancamiento, tal y como lo advierten los expertos.
Este martes comenzó la discusión en el Senado del proyecto que busca cambiar el quórum de 2/3 a 4/7, un plan B para algunos por si gana el rechazo, para que las reformas del gobierno puedan ser aprobadas. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Así, este martes comenzó en la Comisión de Constitución del Senado la discusión que busca rebajar de 2/3 a 4/7 el quórum para aprobar las reformas constitucionales, es decir, a 89 votos en la Cámara y 29 en el Senado. Una idea planteada y defendida por parte de la democracia cristiana, con la que pretende facilitar desde ahora modificaciones a la Carta Magna. Este proyecto lo que busca es ponerse en todos los escenarios y habilitar al gobierno del presidente Gabriel Boric, que en palabras de su ministro Giorgio Jackson ha señalado que con esta constitución no puede implementar el programa de gobierno. ¿Por qué? Por los quórums. Para muchos esta opción le da fuerza a la idea del llamado Plan B, que acompañaría un eventual triunfo del rechazo, una iniciativa que es resistida por el gobierno, pero que ha provocado críticas porque el propio Ejecutivo ha manifestado que es complejo realizar los cambios propuestos sin una nueva Carta Fundamental. Los quórums supramayoritarios en la Constitución, no solamente hoy día a puertas del plebiscito, sino hace 20 años, y eso bien lo saben los parlamentarios que también están empujando este proyecto hoy día, es necesario bajarlo. Los parlamentarios están en su legítimo derecho a impulsar iniciativas, aunque no lo hayan hecho en los últimos 20 años. Que hagas un anuncio de apruebo. ¡Por el apruebo! Eso no puedo decirlo yo, pero ustedes tienen legítimamente el derecho. La discusión se da cuando diversas encuestas siguen mostrando números positivos al rechazo. La última CADEM le entrega un 51%, 18 puntos por sobre el apruebo. ¿Por qué este proyecto de ley de rebaja de quórum se pone ahora? ¿Y por qué lo hace justamente un senador como Matías Walker, que ha estado encabezando la campaña por el rechazo? El propio senador Núñez va a terminar entendiendo que este proyecto a quien más beneficia es al gobierno, porque fue el ministro Jackson, no yo, el que dijo que bajo las reglas de la actual Constitución era más difícil concretar su programa de gobierno. Algunos que quieren adelantar esa discusión, bueno, es legítimo, pero nuestra centralidad, nuestro foco principal es que este proceso hacia el 4 se dé de la mejor forma posible. La idea, dicen desde la DC, es que de rechazarse la nueva Constitución no existan cerrojos para avanzar en las reformas estructurales que quiere sacar adelante el gobierno. En la centro-derecha, que es partidaria de la iniciativa, lo ven como una forma de mostrar apertura a los cambios. Por un rechazo distinto, un rechazo que habilite el cambio. Y creemos, sin lugar a dudas, que este es uno de los instrumentos. Lo que a nosotros nos corresponde, creo, más bien es tener una mirada de largo plazo y prospectar escenarios y ver qué es lo que puede ocurrir. En ir imponiendo reglas más flexibles para salir rápido de un limbo constitucional en el que podemos estar por muchos años. La pregunta que hoy ronda es cómo actuará la bancada socialista, y uno de sus senadores hoy plasmó el primer guiño al llamado Plan B. No puede fracasar el gobierno si es que triunfara el rechazo, no puede ocurrir ese escenario. Y en ese contexto es que ponerse en el determinado Plan B, por lo que ha dicho el presidente Boric, me parece que es una tarea que no cae solo para la noche del 4 de septiembre. El proyecto será votado en la Comisión de Constitución la próxima semana, un quórum que ha sido materia de debate en diversas instancias, porque la propuesta de la Convención establece que para aprobar reformas constitucionales se necesiten también 4/7 de respaldo. Frontera global. Es la tragedia que hoy impacta al mundo entero. Se trata del hallazgo de al menos 51 migrantes muertos dentro de un camión en el sur del estado norteamericano de Texas. Estamos con Andrea Aguilar para ampliar los detalles. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Sí, muy buenas noches. Recordemos que es una cifra que hace pocos minutos actualizaban justamente las autoridades en Texas. Se trata de 39 hombres, de 12 mujeres, según el último reporte que se ha dado. Recordemos además que es una de las peores tragedias en la historia de Estados Unidos, particularmente en lo que tiene que ver con migrantes. Recordemos que en esta zona de San Antonio ya se había registrado otra tragedia como esta en 2019, también en el año 2003, pero ninguna con el nivel de muertes que hemos visto en las últimas horas. Y justamente para ver el impacto que ha tenido esto en Texas con ese camión de migrantes, tomamos contacto con el periodista mexicano Eduardo Campos, que se encuentra justamente en la localidad de San Antonio. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches.
Constanza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente te saludo desde San Antonio, allá en Texas. Bueno, partir preguntándote obviamente cuál ha sido el impacto, tú has cubierto este tema durante toda la jornada y cómo se ha visto también a través de los medios de comunicación esta nueva tragedia. Mira, el tema migrante tiene gran importancia ahorita en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, debido a que no cesan los constantes arribos de mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos, incluso podemos decirte que caribeños, con la idea clara de poder llegar a los Estados Unidos. Hoy desafortunadamente tenemos que reportar una tragedia en la cual los dos ejes fundamentales por donde transitó toda esta tragedia son, por un lado, la corrupción que hay entre México y Estados Unidos en torno a esta constante migración, y por el otro, al tráfico humano. Tristemente es la información que te tenemos que dar. Y Constancia, déjame decirte que nunca antes en esta zona del sur de los Estados Unidos se había visto una tragedia de esta magnitud, en la cual por las altas temperaturas 51 personas perdieron la vida dentro de una caja de un camión que buscaba transportar a estas personas al norte aparentemente de los Estados Unidos. Eduardo, ¿qué se sabe hasta esta hora, después que han pasado ya más de 24 horas desde este hallazgo, desde esta tragedia? ¿Se sabe quién estaría detrás de estas muertes? Porque evidentemente aquí hay tráfico ilegal de personas. Hay alguien a quien se le murieron esa cantidad de personas que los dejó botados ahí en el tráiler del camión al lado de una línea de tren. ¿Se sabe algo más acerca de quién estaría detrás? Mira, hay 3 personas que fueron detenidas, sin embargo no te puedo confirmar porque es una investigación ya de carácter federal. ¿Cuál va a ser el sentido de la declaración? Porque hay 2 hermanos, entre estos 3 detenidos, 2 de ellos son medios hermanos, pertenecen al mismo padre, pero no se han declarado culpables. Entonces, Constanza, es muy difícil, pero déjame darte un dato que creo que podría ilustrarnos de qué es lo que está sucediendo en este momento en la región. Simple y sencillamente te puedo decir que en el mes de mayo pasado, estamos hablando de que entre Estados Unidos y México se detuvieron en números redondos a 239,000. ¿Qué es lo que es? Con esto te quiero decir, es constante el tráfico entre Estados Unidos y México de personas que tratan de llegar a esta tierra y que no tienen documento alguno y que pagan cifras estratosféricas. Incluso déjame decirte que hace unos días platicaba con algunas personas que me decían que pagaron hasta $10,000 para poder ser trasladados de alguna región de México a la zona central o norte de los Estados Unidos, Constanza. Pero te agradecemos mucho, Eduardo Campos, periodista mexicano que se encuentra justamente ahí en San Antonio, en Texas. Vamos a pasar ahora, Connie, a revisar justamente la repercusión que ha tenido esta tragedia en la política migratoria de Estados Unidos y también el avance de las investigaciones. Lo vamos a ver en la siguiente nota. Las imágenes de los drones que mostraron el camión en el que viajaban decenas de inmigrantes indocumentados que murieron producto del calor hacinados están lejos de retratar la tragedia humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos. Es trágico, eran personas que tenían familias y trataban de encontrar una vida mejor. Esperamos que los responsables de ponerlos en estas condiciones tan inhumanas sean procesados con todo el peso de la ley. Las historias e identidades de los 51 migrantes que fallecieron al interior de este camión en la localidad texana de San Antonio aún se desconocen. Solo se sabe que al menos 22 de ellos eran mexicanos, además de 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Tiene un impacto gigantesco, es la mayor tragedia en varias décadas de este tipo y lo que demuestra es que Estados Unidos tiene una política migratoria muy severa, a pesar que en la Casa Blanca hay un mandatario demócrata. La idea de que el gobierno de Joe Biden relajaría las medidas migratorias impuestas durante el gobierno de Donald Trump ha hecho que en los últimos 2 años se haya dado un éxodo de indocumentados que buscan por todos los medios alcanzar el llamado sueño americano. Han militarizado toda la frontera sur y los camiones siguen pasando llenos de migrantes invisibles por Tapachula. Qué raro, ¿no?
Las autoridades norteamericanas investigan cómo los traficantes clonaron un camión de una compañía de transportes para llevar a los inmigrantes y por qué las autoridades fronterizas no se percataron de que al interior del vehículo iban decenas de personas. Lo que se sabe hasta ahora es que el camión, para llegar al punto donde fue hallado, debió haber atravesado varios controles. La pregunta es ¿por qué no lo detectaron? ¿Por qué no se dieron cuenta que iba cargado con personas? Desde México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de los 51 inmigrantes y aseguró que salen de sus países impulsados por fenómenos como la desigualdad y la violencia. Estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde. Aunque para los expertos lo que corresponde es que México asuma también su responsabilidad en materia migratoria y evite que tanto sus ciudadanos como los centroamericanos que cruzan su país se expongan a estas travesías de la muerte. Gobiernos que deberían hacer mucho más para detener la inmigración de su propia gente, de su propio futuro, de sus niños hacia Estados Unidos. Las condiciones del cruce cada vez se dificultan más, cada vez son más peligrosas. Al menos 12 migrantes sobrevivieron a esa tragedia en San Antonio, quienes se encuentran hospitalizados, varios de ellos en estado crítico, tras el peligroso viaje por la frontera, expuestos a temperaturas de más de 40 grados. Los sobrevivientes sufrían de insolación y agotamiento por calor y no había señales de agua en el vehículo. Aunque era un camión con remolque refrigerado, no había aire acondicionado visible en funcionamiento. El gobierno de Joe Biden pidió combatir el fenómeno del tráfico de personas para evitar esas tragedias y aseguró que en los últimos 3 meses han detenido más de 2.400 sospechosos. Una cifra que se queda corta en medio del drama de quienes dejan sus países en búsqueda de una mejor vida y terminan encontrando la muerte. Como le mencionábamos, este no ha sido el único episodio donde ha sucedido esto, Connie. Tenemos también las tragedias de camiones con migrantes que se han dado en otros países, porque particularmente no ha sido Estados Unidos el lugar en donde más ha sucedido, realmente ha sido Inglaterra. Vamos a repasar obviamente sus episodios. El primero que tenemos está en Dover, en Reino Unido. Esto ocurrió el 18 de junio del año 2000, hace ya prácticamente más de 20 años. 58 muertos, en ese entonces eran la mayoría ciudadanos chinos que estaban indocumentados. Sí. Exactamente, y aparte de eso fue todo un debate nacional que se dio en Reino Unido por este hallazgo de los migrantes. Luego vamos a revisar en Texas, en Estados Unidos, el 19 de mayo del 2003, que les mencionaba yo al principio. También hubo una tragedia muy similar, se dio con 19 muertos, una cifra mucho más inferior que la que estamos reportando hoy con cerca de 51 víctimas. Si hablamos, por ejemplo, de Europa, no solamente en Reino Unido se ha dado, también en Austria. Estamos hablando de lo que sucedió también en el año 2015. Esto sucedió en Pardorf, en Austria. El 27 de agosto de ese año murieron 71 personas, la mayoría de ellos provenientes de países de Oriente Medio, de Siria también. Y recordemos también que otro de los episodios que se suma a esta lista es en Essex, en Inglaterra también, donde finalmente en el 2019 fallecieron 39 personas, nuevamente Reino Unido siendo uno de los lugares en donde se da este tipo de drama humanitario. Vamos a ver también qué ha pasado con las rutas, las largas y peligrosas rutas que tienen que recorrer los migrantes. Vamos a observar cuáles son algunos de los puntos más importantes de los migrantes centroamericanos y mexicanos para llegar hacia Estados Unidos. Estamos hablando que muchos salen justamente desde aquí. Estamos hablando de Tapachula, en la frontera mexicana con Guatemala también, hasta Tijuana, en Ciudad Juárez o Nuevo Laredo. Esta última localidad, Connie, es importante, a pocos kilómetros de la ciudad texana de San Antonio, donde justamente se registró el hallazgo de esos 51 muertos, de esos migrantes que fallecieron en las últimas horas y que dan cuenta de cómo es esta ruta que recorren los migrantes, que tienen que atravesar varios puntos para poder llegar a ese llamado sueño americano, que finalmente empieza a derrumbarse y deja al menos durante esta jornada 51 fallecidos, 39 de ellos hombres y 12 mujeres. Nos debiera llamar a todos a reflexionar, porque la verdad es que es gente que sale efectivamente de sus países con un nivel de riesgo y drama ya en el recorrido y terminan además muertos en un camión sin aire. Algo que hemos visto también que ha pasado en otras partes. Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches.
Continuamos con noticias aquí en nuestro país. La breve pero intensa tormenta eléctrica de anoche dejó varios registros. Hoy amaneció despejado, eso sí, con bajas temperaturas, mientras en el sur del país sigue nevando. Y desde Meteorología informan de nuevas precipitaciones para este viernes en la capital. Mucha agua y mucho granizo. Hace tiempo no se veía algo así, seguramente varios se sorprendieron. Nos recuerda los tiempos pasados. Muchos aprovecharon de registrar un fenómeno climático muy normal, pero cada vez más escaso. Me habría encantado que hubiese durado más, porque la intensidad y lo bonito que haya caído agua sobre nosotros realmente es lo mejor que nos puede pasar. Fenómeno sorpresivo, tal vez inesperado, la consecuencia de un sistema frontal que iba en retirada con cúmulos en su interior. Nubecitas que son como de gran desarrollo, y esas nubecitas generan tormentas, chubascos de repente un poquito más intensos, algunos granizos, y eso es lo que generó ayer, y teníamos algunos cumulitos ahí dando vueltas. Estamos en invierno. Y en invierno, ¿qué va a hacer que llueva? Pero cayeron 4 gotas, 5 gotas, no fue por lo menos donde yo vivo. Pero en algunos sectores fueron más que 4 gotas. Eso sí, la lluvia copiosa no duró mucho tiempo y rápidamente el cielo despejó tras las precipitaciones. Muy brusco, demasiado brusco, porque nadie pensó que hoy iba a amanecer así. Protegerse del frío no va. Iriana lo dijo bien. Yo salgo poco, gente que trabaja, que tiene que salir a eso, así que la compadezco. Consecuencias de una masa fría, desde Arica y Parinacota hasta la región del Ñuble, con temperaturas bajo cero que se sintieron. En Pirque cayó alta agüita y súper helado en la mañana, hacía una escarcha como de mínimo unos 4 milímetros. En Antofagasta, este imperdible atractivo turístico, los geysers del Tatio amanecieron así, tras la intensa nevazón nocturna que cerca de la frontera con Bolivia dejó a más de 30 personas aisladas. 3 camiones perdieron el control por el hielo en la ruta, lo que impidió la circulación de buses, otros camiones y vehículos particulares. A raíz de lo anterior, el personal policial especialista en montaña que se encontraba en el lugar, de forma inmediata trasladó en especial y en primera instancia a mujeres y niños hasta el complejo fronterizo de Tocajón, para posteriormente activar una segunda patrulla de rescate de nuestra unidad. Bajas temperaturas y nevazones que también afectan al sur del país. El primer día sí tuvimos problemas con el camino, pero al día siguiente ya vinieron a abrir y está todo despejado ahora, está muy lindo el camino. En la cordillera de Lonquimay la nieve ya supera el medio metro de altura y unas 1000 personas siguen aisladas. Maquinaria ya trabaja en el lugar, pero esperan apoyo. Se aproxima una nueva nevada que sumará entre 40 y 60 centímetros de nieve, además de vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Entendemos que van a ser 2 semanas de frente de mal tiempo, por tanto hay que estar atentos y sobre todo que la maquinaria pueda llegar con prontitud para poder ir en auxilio de las familias de los distintos sectores de Lonquimay. En la zona central pronto subirá el termómetro, no tanto, pero sí habrá temperaturas sobre los 0 grados. El 1 de julio ingresará un nuevo sistema frontal. Vamos a tener solamente entre 5 y 10 milímetros y en la cordillera vamos a tener entre 15 y 25 centímetros. Va a estar orientado al sector cordillerano. Por ahora no se esperan nuevas tormentas eléctricas, pero ojo, el invierno recién empieza, por lo que seguramente el cielo vuelva a sorprendernos. En mi fuero personal sé que es falso. Así se refirió el director de la Dipolcar a las acusaciones del medio Interferencia sobre un supuesto plan para socavar al actual gobierno. El general Luigi Lopresti se presentó ante la Comisión de Inteligencia del Congreso. Vamos a esperar que la denuncia se investigue. No me quiero adelantar a ningún juicio, pero por supuesto, en mi fuero personal sé que eso es falso. Muchas gracias. Alegando inocencia, así abandonó la Comisión de Inteligencia el director de la Dipolcar, general Luigi Lopresti, luego de que el Congreso comenzara a indagar los antecedentes tras la publicación la semana pasada del medio digital Interferencia, el cual sostenía que el jefe de la inteligencia de Carabineros había dispuesto de una silenciosa estrategia para perjudicar la administración del presidente Gabriel Boric.
Según un funcionario policial, la estrategia del general Lopresti es aumentar la percepción de ingobernabilidad y para ello su táctica es dejar de hacer, ocultar informes, relajar la guardia. La estrategia, según el medio Interferencia, era socavar al actual gobierno. La Dipolcar ya no hace los patrullajes nocturnos en torno a las residencias particulares del presidente y de la ministra del Interior. Una información que el pasado 22 de junio fue abordada por el gobierno y Carabineros. Ante esas graves afirmaciones que se hicieron en ese medio, inmediatamente tomé la decisión y le dispuse al propio director de inteligencia hiciera la denuncia al Ministerio Público. No hay una fuente y un dato conocido en el reportaje y la denuncia que hace el medio de comunicación, sino además no se condice con los procedimientos y los mecanismos de trabajo que el gobierno tiene. Esperamos que la investigación del Ministerio Público, tanto por Carabineros como del Ministerio de Interior, dé cuenta de los distintos antecedentes que se requieren, sobre todo considerando que es un tema tan sensible. Pero no solo el Ministerio Público está investigando esta denuncia, también la Comisión de Inteligencia del Congreso. Hasta ahí llegó el hombre fuerte de la Dipolcar a entregar su versión. Solamente voy a decir que los elementos fueron presentados en el Ministerio Público y se está investigando a raíz de una denuncia que yo mismo interpuse, que ya el general director habló y esa es la información que se va a transferir. Todo lo que se desarrolló en esta reunión tiene carácter secreto y sobre eso no me puedo referir. ¿Se profundizó sobre la misma materia? Sí, así es, por supuesto. De eso se trataba esta reunión. Muchas gracias. Todos los jefes de la Dipolcar han dicho algo parecido cuando, por ejemplo, les tocó enfrentar lo que se llamó la Operación Huracán, que fue la implantación de pruebas falsas para engañar al Poder Judicial. También decían que eran inocentes. Y lo voy a decir con estas palabras para que los chilenos lo puedan entender. Se trata de un cagüín más. Me gustaría hablar sobre pruebas, sobre evidencias, sobre cosas concretas. La Comisión de Inteligencia tiene carácter secreto, por lo que no se conocieron detalles de los descargos de Lopresti y los antecedentes entregados y requeridos. La causa ingresó a la Fiscalía Centro Norte, quien va a investigar la denuncia para establecer si los dichos sobre el general de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, publicados por Interferencia, son o no reales. Con gas pimienta, la víctima de un portonazo logró frustrar el robo de un vehículo mientras una banda de al menos 9 delincuentes amenazaba a su familia. Delitos como estos aumentaron un 115% según cifras de Carabineros. Mi sobrina atinó a tirar gas pimienta y evitó que se llevaran realmente el auto. Fue temerario, apuntan y gracias a Dios no. Los balazos iban para todos lados. La familia solo pensaba en comprar hamburguesas, pero sin salir de casa terminaron llevándose un gran susto. Eran las 8:30 de la tarde, ya estaban arriba del vehículo cuando apareció la banda en 2 automóviles, bloquearon el paso e inmediatamente aparecieron 9 delincuentes. Realmente la sensación de inseguridad ya la tenemos todos los chilenos. Entonces uno sabe que puede pasar, pero nunca tampoco te imagináis que te va a pasar a ti. Lo encontré ya chacotero, me tironearon la cadena para tratar de cortarla, le sacaron los aros a los chicos, o sea, les servía cualquier cosa. Cuando los ladrones bajaron a toda la familia y uno de ellos ya estaba en el volante, una de las víctimas utilizó su gas pimienta. Los delincuentes apuntaron con las pistolas e incluso dispararon al aire para escapar. El robo fue frustrado e incluso 2 adolescentes de 16 años fueron detenidos luego de chocar contra las rejas de un recinto deportivo. Mantienen antecedentes penales por delitos previos, por delitos como robo con intimidación y robo en lugar habitado. Además, uno de estos mantiene una orden de detención vigente emanada por el Juzgado de Garantía de Puente Alto por el delito de robo con intimidación. Este año van 3.266 casos más de portonazos y encerronas que en 2021, lo que representa un alza del 115%. ¿Cómo frenar estos números? Fue la pregunta de la Asociación Chilena de Municipalidades junto con la Asociación de Aseguradores. Esta aplicación, una respuesta. Se trata de una plataforma lectora de patentes que se puede usar en teléfonos. Será una nueva herramienta para inspectores municipales. Que es un detector de patente de auto robado en forma permanente para garantizar que de alguna forma se controle la delincuencia. En la medida que las personas vean que en realidad es más difícil circular con el auto que ha sido robado, se van a ir inhibiendo de cometer ese delito.
Otra medida que proponen para combatir este y otro tipo de delitos es la de entregar más atribuciones a inspectores municipales. En Las Condes, el municipio está realizando una encuesta ciudadana para debatir sobre nuevas facultades como la detención en flagrancia o los controles de identidad. También conocer aquellas áreas donde debiéramos descomprimir la labor de carabineros y nosotros asumir esas funciones. Pero también pasar de una etapa preventiva que tenemos hoy día a una etapa de detención. Sobre el aumento en los delitos violentos, con la presencia de menores en muchos de estos ataques, el gobierno entregó una mirada más allá de la persecución penal. Creo que la sociedad tiene que hacerse cargo también de otros factores que están influyendo. La pobreza, la desigualdad, la deserción escolar, la presencia de consumo de drogas. Son factores que también están influyendo de manera determinante en los hechos que lamentablemente vemos. Los dos adolescentes de 16 años detenidos luego de este portonazo frustrado gracias al uso de gas pimienta serán formalizados por robo con intimidación. Mientras la policía busca el resto de la banda, se trataría de una pandilla juvenil. Crece la tensión en Colombia luego que esta madrugada se registrara un trágico incendio en una cárcel del país. Al menos 50 reclusos perdieron la vida. Un intento de fuga que terminó en tragedia. Un hecho que ocurrió en la cárcel de Tuluá, en el sudoeste de Colombia, donde al menos 52 reclusos perdieron la vida y más de 30 resultaron heridos tras el motín e incendio provocado en el centro penitenciario. 2 privados de la libertad se estaban agrediendo. Posiblemente pudo haber heridas con armas blancas artesanales, como son los cepillos de dientes que ellos mismos utilizan. Y estamos verificando exactamente qué fue lo que pasó. Precisamente a las 2 de la mañana de este martes, los reclusos prendieron fuego a algunos colchones, provocando un incendio en gran parte de la prisión de mediana seguridad. Este pabellón es antiguo y no contaba con sistema antiincendios. Lo que manejamos nosotros inicialmente son los extintores portátiles. Un incidente generado específicamente en un sector que alberga a cerca de 160 reclusos. Las personas que voy a leer no tienen ningún inconveniente, listo, están bien, fuera peligro, gracias a Dios. Bueno, listo, entonces señor, Agudelo Ortiz Wilgen de Jesús, Agudelo Ortiz Jesús. Sin embargo, hay quienes no contaron con la misma suerte, aumentando la preocupación e incertidumbre de los familiares que exigen respuesta fuera de la cárcel de Tuluá. Yo recibí una llamada a la madrugada que si podía asistir aquí al centro penitenciario, que lo que pasa es que ya sucedió un accidente. Mi hijo está allí en el patio 8 donde sucedió todo esto, pero no sabemos nada, no tenemos razón alguna de ninguno. Un caso que se asemeja a lo ocurrido en marzo del año pasado en la cárcel La Modelo en Bogotá, donde en medio de protestas los reclusos pedían medidas de protección frente al COVID-19. El incidente terminó con la vida de 24 internos y más de 100 resultaron heridos. Una sumatoria de hechos que impulsan más que nunca al presidente electo Gustavo Petro a realizar una reforma carcelaria durante su gobierno. Por lo menos que tenga toda la administración educativa de las cárceles, porque la rehabilitación consiste en eso, en que una persona por cualquier razón haya cometido un crimen y quede condenada, pueda salir de la cárcel como una persona mejor. Violencia desmedida que no solo se vive en los recintos penitenciarios de Colombia. El año pasado Ecuador enfrentó algunas de sus peores tragedias relacionadas con cárceles. Así, en noviembre, enfrentamientos entre reclusos de la prisión de Guayaquil dejaron 68 fallecidos. Casi 2 meses antes, otros 118 reclusos murieron en el mismo centro penitenciario. Ahora, en el caso de la tragedia de Tuluá, las familias exigen respuesta y claridad en torno a los hechos ocurridos esta madrugada en el centro penitenciario. La Cámara de Diputados aprobó conformar una comisión investigadora por eventuales irregularidades cometidas por la empresa ENAP desde 2014 a la fecha. La empresa, a través de un comunicado, señaló que la instancia será una oportunidad para mostrar su gestión y compromiso ambiental con las comunidades y con el abastecimiento de combustible a lo largo de los años. Se buscará aclarar una serie de actuaciones administrativas y comerciales que supuestamente han generado conflictos laborales, altos niveles en gastos de asesorías y denuncias de corrupción. La comisión deberá entregar un informe en no más de 90 días.
El 87% de las camas UCI pediátricas están ocupadas a nivel nacional y con eso hay hospitales del país en los que solo queda una cama para atender a niños con cuadros graves por virus respiratorios. Como en la mayoría de las ciudades del país, en el hospital de Iquique se hace cada vez más difícil la atención pediátrica por virus respiratorios. Están al borde de utilizar todas sus camas de cuidados intensivos. Sí, tengo mi niña que hoy cumple una semana y un día. Le detectaron el virus sincicial y bueno, de ahí fue agravando y lo pasaron a UCI. Hoy en día nosotros tenemos 5 camas UCI ocupadas, tenemos una para la región y además hay 3 UTIs ocupadas de 4, cuando tenemos una y una desocupadas en este minuto. En la capital, las atenciones en urgencias y las hospitalizaciones de niños, en particular menores de 5 años, también están al límite. Los pacientes han comenzado a llegar con cuadros que requieren mayor complejidad. En la última semana hemos observado una baja en el nivel de consultas, igualmente tenemos un alto nivel de requerimientos de hospitalización, es decir, que los niños que están llegando a las urgencias están llegando más graves. La semana número 20 del año, entre el 15 y el 21 de mayo, se habían reportado 894 casos de virus respiratorios en el país. Un mes después, la semana 24, los pacientes con este tipo de enfermedades aumentaron a más del doble. Todavía observamos un crecimiento de los casos detectados en la vigilancia epidemiológica por el Instituto de Salud Pública, en el cual más del 50% de todos los virus detectados corresponden a el virus respiratorio sincicial. La ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos infantil o pediátrica alcanza un 87% del total de la dotación. Mientras, las unidades de tratamiento intensivo UTI también han visto un incremento en la ocupación, llegando a un 86%. Han existido traslados desde marzo a la fecha de pacientes que han requerido camas de intensivo, como lo hacemos cuando la red tiene altos niveles de ocupación. Es por eso que dictamos la alerta sanitaria y es por eso que anticipamos las vacaciones. Vacaciones adelantadas de invierno que comienzan esta semana entre la región de Arica y Parinacota y Los Lagos, una medida que sigue generando críticas. Desde la Asociación de Municipalidades de Chile solicitan mayor claridad sobre el funcionamiento de los colegios durante la primera semana de receso. Lo único que necesitamos, que queremos, es trabajar en conjunto, pero planificados. En poco tiempo sacan 5 resoluciones, se contradicen entre sí. Solo necesitamos una instrucción y hacemos caso a aquello y prestamos un buen servicio. Mientras en otras comunas han buscado adaptarse a la modificación, uno de los colegios de Providencia contará con una guardería. Ya tenemos 150 niños inscritos desde kinder hasta sexto básico y ellos van a venir básicamente de 8 a 4 de la tarde a jugar, a hacer deporte, a hacer actividades artísticas y todo, ¿no es cierto?, con talleristas no con los profesores normales del colegio. Las próximas semanas serán claves, ya que se espera el pic de circulación de estos virus respiratorios que han impactado fuertemente a los niños este 2022. Tras 5 horas de discusión, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó el reglamento que obligará a todos los diputados y diputadas a someterse a un test de drogas. Dentro de los artículos aprobados se acordó que los parlamentarios serán testeados aleatoriamente de manera semestral, lo que implicará que durante cada periodo un diputado deberá someterse a 2 test de drogas. Además, será un examen de pelo obligatorio el que se utilizará para determinar si un congresista ha consumido algún tipo de estupefacientes de los últimos meses. El diputado o diputada que salga positivo será apartado de cualquier discusión que implique materias relativas a estupefacientes o narcotráfico. Los resultados, eso sí, no serán públicos. Luego de ser aprobado por la comisión, será la sala la que mañana realizará la votación final de este reglamento. Nosotros creemos fundamental que en el Congreso Nacional no haya ni exista ningún tipo de vínculo con el narcotráfico o el crimen organizado. Este era un tema que nos costó muchos años sacar adelante. Fueron decenas de proyectos presentados en los últimos 6 o 7 años para que por fin el día de hoy la Comisión de Constitución despache esta norma. El levantamiento del secreto bancario permite que cualquier persona
que realice transacciones vinculadas a redes de narcotráfico sea investigada no solamente por la Comisión de Ética, sino que eventualmente derivado de esos antecedentes a la Fiscalía. Un verano infernal. Eso es lo que han estado viviendo varios países del hemisferio norte con olas de intenso calor. Bueno, en Tokio, por ejemplo, desde hace 150 años que no se registraban temperaturas tan altas. El termómetro no para de subir en Japón y las calles de Tokio se han vuelto asfixiantes para sus peatones. Intentan mantenerse frescos en medio de la peor ola de calor en casi 150 años. Por cuarto día consecutivo, los habitantes de la ciudad han debido soportar máximas de 40 grados que no se registraban desde 1875 en esta época del año. Se puso caliente de repente y es realmente difícil. Hace tanto calor que ni siquiera quiero caminar afuera. Me siento realmente mal. Para este jueves se anuncian temperaturas aún más altas y abrasadoras, olas de calor cada vez más intensas con efectos devastadores. Si hay un apagón repentino, vamos a tener problemas en nuestra vida diaria. Si hace más calor que esto, creo que no será solo una advertencia de falta de energía, sino una alerta seria de que el apagón puede que suceda de verdad. El gobierno japonés alertó de posibles cortes de luz en la capital y pidió a los 37 millones de habitantes de toda esa región ahorrar energía y racionalizar el uso del aire acondicionado, especialmente entre las 3 y 6 de la tarde hasta que dure la ola de calor, con el fin de proteger el tendido eléctrico. Pero al mismo tiempo pidieron precaución por los riesgos de deshidratación y golpes de calor. Creo que la temperatura alta se debe al calentamiento global. El medio ambiente está cambiando. Creo que el hecho de que la cantidad de árboles haya disminuido tiene un efecto considerable en la temperatura. En Europa también se están viviendo las consecuencias del cambio climático. Algunos de los principales destinos turísticos de Italia, como Roma, Florencia y Nápoles, están con temperaturas muy por encima del promedio estacional. Es un problema que tiene que ver con el cambio climático. Ahora es 28 de junio, entonces, ¿qué te parece? He oído que nunca ha hecho tanto calor en junio. Somos del sur de California. Hace calor todo el tiempo, no llueve, no tenemos agua. Casi imposible salir a la calle sin un abanico. A ellos se unen largas filas para llenar botellas en las fuentes de agua, así como en los bebederos. Hace mucho calor. Uno trata de permanecer en la sombra, de refrescarse bebiendo mucha agua, comiendo fruta, pero aún así Roma siempre será magnífica. Mucha agua y nuestro sombrero compartido. El Ministerio de Salud italiano puso a 12 ciudades en alerta roja, ya que han superado los 40 grados de temperatura, condiciones propicias para desatar emergencias o desastres. La sequía en ese país es otro de los problemas que preocupa a las autoridades, ya que en algunas zonas hay un déficit de precipitaciones de hasta un 50%. No se esperan lluvias en Italia para los próximos días y la ola de calor amenaza con seguir hasta por lo menos el 5 de julio. Y aquí nosotros con bajas temperaturas. Faltan minutos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. El gobierno abrió las postulaciones para programas dirigidos a las pequeñas empresas o comercios que fueron afectados durante el estallido social. El beneficio parte desde los 4 millones de pesos. ¿Cómo postular? Mira. Es un sector emblemático de Santiago cuyos locales comerciales fueron vandalizados en medio del estallido social. La galería del Hotel Crown Plaza intenta reactivarse. De apenas 10 tiendas abiertas el año pasado, ahora ya están operativas 50, de un total de 130 que hubo en algún momento. Andrés Salvatierra es uno de ellos. Su tienda, especializada en artículos para mascotas, sigue con las cortinas abiertas, pese a las complejidades. Admite que el panorama ha mejorado, sin embargo, aún no se puede hablar de normalidad. Creo que temor porque la seguridad en el barrio todavía no se recupera al 100%. Aún hay incidentes los días jueves, los días viernes, que son un poco más graves y por seguridad todavía se mantiene así. Por ejemplo, ya los días viernes teníamos que saber llegar temprano a nuestras casas, es difícil salir un día viernes en la noche.
Andrés es uno de los pequeños comerciantes que puede postular a los planes Recupera tu Barrio y Recupera tu Pyme, iniciativas que lanzó el gobierno y que pretenden beneficiar económicamente a zonas comerciales o negocios que fueron afectados por hechos de violencia. Las postulaciones comenzaron este martes en el sitio web de Cercotec y se puede obtener hasta 70 millones de pesos en el caso de los barrios que cuenten con al menos 15 empresas o 4 millones en el caso de las pymes que postulen de forma individual. Las personas que se han visto afectadas acá con sus proyectos de vida, con sus negocios, obviamente no tienen ninguna responsabilidad respecto a la desigualdad y las tensiones sociales que gatillaron todo el estallido social. Muchos de ellos y ellas, como nos han dicho, han sido dos veces víctimas. Víctimas, por un lado, en sufrir las desigualdades y las precariedades que existen en el país, al mismo tiempo de haber sufrido la violencia que aquello gatilló. 15.000 millones de pesos que buscan beneficiar a 3.600 pequeñas y medianas empresas destinará el gobierno a este plan económico. Un aporte importante, reconocen gremios ligados a las pymes, quienes, además, piden considerar un fortalecimiento de la seguridad pública. El Estado nos falló, no nos cuidó. Nos unimos, estos 5 barrios, con un objetivo común: trabajar unidos para recuperar los espacios públicos. Aquí no sacamos nada con apoyar empresas que al día siguiente van a seguir siendo vandalizadas, robadas y quemadas por los delincuentes. Por eso le pedimos al gobierno que además de este plan de ayuda venga con un plan de seguridad. Emplazamiento de los gremios que fue respondido de inmediato por las autoridades. Es importante la reactivación económica y esta no puede ir sino de la mano con seguridad, con coordinación, con distintos servicios, con que se vuelva a sentir el Estado en su magnitud. Hemos tenido mejoras el último tiempo, sin embargo todavía hay una situación, especialmente los días viernes, que requiere de un actuar conjunto y decidido. Postulaciones que ya están disponibles en el sitio web www.cercotec.cl y que se extiende hasta el 11 de julio en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Tras una larga lucha, la familia del profesor Nivaldo Villegas logró que la justicia declarara indigna a su esposa y asesina, Joana Hernández. La mujer, quien cumple una condena de presidio perpetuo calificado y ya cobró beneficios estatales de su víctima, no podrá acceder a la herencia del docente. El castigo no es estar presa. Lo que sí cuesta es perdonarse a uno. A mediados de 2021, así reflexionaba Joana Hernández al interior de la cárcel, cuando apenas cumplía 2 años de una condena que la mantendrá al menos hasta el 2058 tras las rejas. Es la parricida de Nivaldo Villegas quien planeó y llevó a cabo el asesinato del profesor y padre de su hija en Villa Alemana. Aquí, Hernández cumple su condena junto a otras 5 internas, que son vigiladas las 24 horas del día por una funcionaria de gendarmería. Recluida en la sección de custodia directa, aislada del resto de la población penal en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Esto porque cometió uno de los crímenes más cruentos que se recuerda en el último tiempo. Hoy comparte espacio con María del Pilar Pérez, conocida como La Quintrala, y con Janet Hernández, la madre que atacó brutalmente a sus 2 hijos en el caso de los hermanos Rojo. Todas con vigilancia a las 24 horas del día. Esta vez, Joana Hernández fue declarada indigna por el primer juzgado civil de San Miguel, estando en prisión. Ella, con los antecedentes que tiene, con el delito que cometió, que fue asesinar a su marido, ya no es digna. Así lo explica el documento que define la indignidad como la falta de mérito o lealtad que implica que un asignatario pueda ser excluido de la sucesión. Es precisamente lo que perseguía a la familia del profesor. La mujer no tendrá acceso a la herencia del matrimonio, aunque su defensa podría apelar. Dentro de las causas establecidas en el Código Civil, la primera causal de indignidad es el haber cometido homicidio del causante. Y esto por razones obvias, porque no puede beneficiarse de la herencia aquella persona que precisamente ha dado muerte al causante. La familia persiguió por años la declaratoria de indignidad contra la asesina del profesor, esto mientras se enteraban de nuevos antecedentes de la mujer aún estando en la cárcel. Cobró varios beneficios estatales, como el ingreso familiar de emergencia, embolsándose más de 1,5 millones de pesos. A nosotros nos da alegría y un poco de justicia. En parte nuestra estamos agradecidos de las instituciones porque con nosotros han funcionado como corresponde. Y esperamos que en el futuro esto se toma como un piso
y que en cualquier caso similar a este llegan al mismo fin, que los condenados sean condenados a cadena perpetua y que sean declarados indignos inmediatamente. Una persecución judicial que para la familia Villegas valió la pena. Ahora son sus hijos los herederos directos del profesor Nivaldo, quienes podrán hacerse cargo de la casa y de todos los bienes de su padre, los que hasta ahora, increíblemente, también eran propiedad de su asesina. A 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores fue condenada esta mujer, Ghislaine Maxwell, en el caso del ya fallecido empresario Jeffrey Epstein. Una sórdida historia que ha salpicado hasta el príncipe Andrés de Inglaterra. Ghislaine Maxwell es el nombre de esta mujer de la alta sociedad británica sobre quien la justicia estadounidense acaba de dejar caer una sentencia de 20 años de cárcel, aunque hay quienes esperaban más. ¿Cuánto tiempo necesita estar adentro? Por el resto de su vida. Me prometí que nunca jamás lastimaría a otra chica. Nunca más. Decía una de sus víctimas justo antes de conocer la condena que recibió Maxwell por facilitación de menores para abusos sexuales protagonizados por Jeffrey Epstein, mediático empresario acusado de pedofilia que se suicidó en la cárcel en 2019 cuando ya era juzgado por estos mismos delitos. Ha sido un viaje increíblemente largo para mí. Como saben, me presenté en 2016 y ha sido un caso increíblemente complicado. Y salpicado por este caso está nada menos que el príncipe Andrés, sí, el tercer hijo de la reina Isabel II de Inglaterra. Es una figura muy importante para la corona británica porque es el hermano directo, el hermano segundo del que va a ser el futuro rey, que es el príncipe Carlos. Y un hombre que entra en la historia porque era muy amigo de la recién condenada Ghislaine Maxwell. A través de ella conoció a Jeffrey Epstein en 1999 y aunque Andrés ha negado una gran cercanía, muchos aseguran que Epstein entraba y salía con normalidad de la casa del príncipe, lo que le ha valido a Andrés un gran costo. Incluso los mismos miembros de la familia real prefieren no tener contacto con él e incluso no compartir actos públicos para no tener, ¿no es cierto?, nada que ver con este escándalo. La sentencia recae exclusivamente en Ghislaine Maxwell, pues este caso la incluía solo a ella como reclutadora de menores de edad para los abusos. Pero hasta la misma corte de Manhattan que llevó su proceso deberán ahora acudir los abogados del príncipe Andrés, pues ahí su nombre también aparece en una carpeta investigativa. Y aún existe el testimonio de una mujer que lo acusa directamente de haberle abusado, en coordinación con Maxwell y Epstein, cuando ella tenía 17 años. Es decir, fue horrible. Este tipo sudaba encima mío. Su sudor llovía básicamente por todas partes y yo estaba asqueada. Pero sabía que tenía que mantenerlo feliz, porque era lo que Jeffrey y Ghislaine esperarían de mí. Hasta el momento el príncipe lo ha negado todo. Pero lo cierto es que decenas de pruebas y fotografías como esta, donde el duque de York posa junto a la mujer que lo acusa, terminan poniendo al príncipe Andrés en complejas circunstancias. Ha habido bastante fidelidad de parte sobre todo de Ghislaine Maxwell. Ella nunca dejó un velo de duda sobre la participación del príncipe Andrés. A Andrés aún le llamamos príncipe, pero está desprovisto de los deberes reales. Un paso al costado que debió dar justamente a propósito de toda la polémica que ha salpicado su nombre y lo mantiene bajo la atenta mirada de una justicia que acaba de sentenciar a 20 años de cárcel a quien fuera su amiga, Ghislaine Maxwell. De vuelta en nuestro país, una turista que recorría el Parque Laguna del Laja fue testigo de un momento histórico. El regreso, tras años de ausencia por exterminio y persecución, de un huemul hembra. CONAF cerró el acceso al sector para poder proteger al ejemplar. Está en el escudo de Chile desde 1834. No hay acuerdo si representa la razón o la libertad, pero sí en el hecho que en aquella época era abundante desde Santiago al sur, antes de su exterminio. Salvo en Aysén, donde abunda gracias a la lejanía y la protección, hoy Chile Central solo tiene huemules en la reserva Ñuble. Ahí se han captado familias en cámaras trampa. Los últimos registros son del 2013, justo al norte de la Laguna del Laja, en una zona inhóspita, muy cerca del paso de Atacalco, en desuso desde mediados del siglo pasado. De ahí la sorpresa de Valentina. Fue en el sendero Las Chilcas, donde por filtraciones subterráneas nace el río Laja. Ahí constató la presencia de una insólita acompañante.
Solo vimos que era un ciervo, pensamos que quizás podía ser un pudú, pero no. Cuando ya llegamos como a estar más cerca del animal, ahí ya nos percatamos de que era un huemul. Logró captarla en video y en múltiples fotografías que más tarde analizaría la Corporación Nacional Forestal. Ignoraba en ese momento que su encuentro era inédito. Él no se asustaba, solamente nos miraba y continuaba haciendo el sendero. Así que fue una experiencia súper linda, fue maravilloso. Este registro, sin duda histórico, nos deja como desafío a nosotros como Corporación Nacional Forestal a seguir trabajando en pos de la conservación de esta especie. Luego del avistamiento, nuestros guardaparques cerraron temporalmente el sendero Las Chilcas con el fin de evitar perturbaciones. Un hallazgo que sorprendió a los turistas, que en estas fechas concurren al centro de esquí del volcán Antuco. Ojalá pueda encontrar con uno acá, en el sendero. Sería fantástico poder verlo y ver qué se siente tener uno tan cerca. El sendero Las Chilcas está al extremo sur de la laguna de Laja, de tránsito habitual de personas. Del remoto sitio de los avistamientos del 2013 lo separan 30 kilómetros de un escarpado cordón cordillerano de 2.000 metros de altura. El registro demuestra que los huemules que sobreviven en los alrededores del volcán Chillán y en la reserva Ñuble están proliferando. Reclaman los espacios abandonados por el hombre y su ganadería. Que los huemules se sigan expandiendo depende del ser humano. De qué tan tranquilos se los deje. De cuánta área sin vacas ni perros les dejen en los alrededores de su hábitat. De cuánto respeto se le otorgue a este animal, cuya imagen representa a Chile en su escudo desde hace 188 años. Ya volvemos con 24 horas Central. 24 horas Deportes. Por ahora, nada está descartado respecto a ese hombre y su futuro profesional. ¿Será en el Flamengo? ¿Será en Boca Juniors? Yo le contaba hace algunas semanas, esto era una teleserie que iba a tener hartos capítulos, ¿sí? Se ha prolongado y le quedan otros capítulos. Bueno, lo cierto es que hoy día podría estar más cerca del Flamengo que de Boca, por un tema económico. El cuadro carioca, uno de los más populares del mundo, el más popular de Brasil y uno de los más populares del orbe, claro, tiene hoy día un mayor presupuesto para llevarse al volante de 35 años, al volante de la selección chilena. Más detalles, qué pasa con el futuro de Arturo Vidal y su desvinculación también, ¿no?, del Inter de Milán, lo es en la siguiente nota, mira. Temprano al gimnasio, así comienza hoy por hoy sus días Arturo Vidal, que tiene su presente dividido en 3. Lo esperamos si quieren estar máquinas. Toma esa. En Chile se pone a tono físicamente. En Italia su agente está a detalles de lograr una millonaria indemnización, 4 millones de euros para finiquitar anticipadamente su vínculo con Inter. Lo de Vidal lo han contado hasta los propios protagonistas. Claro. Arturo Vidal es un jugador que le interesa a Juan Román Riquelme. Y en Argentina, donde aseguran que el fichaje del King por Boca sería inminente. El operativo para seducción a Arturo, llamarlo ya, antes de las 3 de la tarde, llamarlo, sabiendo esto, llamarlo y decirle, y mostrarle por el Zoom, mostrarle la 10 de Boca, decirle, Rey, es para vos. El medio trasandino ya especula con una eventual operación seducción para atentar lo antes posible al chileno, que eso sí sigue siendo vigilado muy de cerca por el Flamengo. Lo esperamos si quieren estar máquinas. Toma esa. El presente de Arturo Vidal dividido en 3 flancos. En las próximas horas podría haber un final feliz para él. Todo indicaría que Román Riquelme sacaría algún truco como los que hacía en cancha para terminar con el Rey vestido de Ceneice y en la Bombonera, aunque el Mengao podría hacer una mega oferta para terminar de convencerlo y que se calce la 8 rojinegra. Bien, vamos ahora con la selección chilena de fútbol femenina que se prepara para la Copa América, que recordemos comienza el 8 de julio, sí, estamos cerca, ¿no?, para esa competencia que va a dar pasajes para los Juegos Olímpicos y también para el Mundial.
Aquí estamos con este duelo amistoso. El sábado ya había jugado Chile frente a Venezuela. Había perdido la roja por 1-0 y aquí cae por 3-1. Comenzaba ganando, golazo, ¿no? Olímpico de Francisca Pancha Lara a los 13 minutos del primer tiempo, derrotando a la portera Velázquez. Vemos la reiteración de esa anotación. Es gol olímpico y la apertura para la selección chilena, más allá de que hay una intervención ahí, una jugadora venezolana entre la defensora y la portera, pero gol de Lara entonces para el 1-0. Sin embargo, errores en la salida, lo va a aprovechar la selección venezolana con esa definición muy buena, ¿no? De una muy buena jugadora de Oriana Altuve. Lograba la paridad transitoria, reitero, a los 33 minutos del primer tiempo. Vemos la reiteración para el empate que lograba la selección de Venezuela, que ha mejorado bastante, ha tenido un desarrollo su selección importante en el último tiempo. Chile, que recordemos, en la última Copa América se jugó el 2018 acá en nuestro país, en La Serena, y Chile logró el segundo puesto, que le permitió clasificar al Mundial y también ir al repechaje de los Juegos Olímpicos, que luego obtendría ese cupo para la cita de los 5 anillos y la participación que tuvo la Roja en Tokio. Antes Chile le ganaba a Venezuela, a Colombia, sin embargo le ha costado en el último tiempo. Se ha ido estancando la selección de José Letelier y ha avanzado una selección como Venezuela. Y aquí, otra vez, con Oriana Altuve, que en el minuto 61 de partido, con ese golazo, derrotando a la mejor portera del mundo, a Tiane Endler, a la capitana de la selección, y lograba el 2-1 entonces para la selección venezolana, dirigida por una italiana. No, todo el cuerpo técnico de la selección venezolana es italiano. Habla del trabajo, ¿no?, también que están realizando y ese desarrollo, reitero, que ha tenido en el último tiempo. Minuto 81 y repite, hat-trick, los 3 goles de Oriana Altuve, jugadora que milita hace varias temporadas en el fútbol español. Terminaba entonces este segundo amistoso de la selección chilena con Venezuela, 3-1 para la selección visitante. Ahí llevándose la copa de este duelo amistoso entonces la selección venezolana. Recordemos entonces, preparándose para esa Copa América que, reitero, comienza el 8 de julio para que pueda mejorar la selección chilena. Vamos ahora con Tomás González. ¿En qué está Tomás González? Hoy en Punta Arenas, señalando que no va a participar de los próximos Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Y a sus 36 años, puede pensar, ¿o no?, en el retiro de la actividad. Lo es en la siguiente nota. ¿Cómo está el país acompañando a Tomás González? Ahí está, nuestro Tomás González. Fuerza, vamos. Empuja, firme. Sus actuaciones, sus logros, su carrera lo han convertido en un deportista único, con resultados que lo llevaron a ser el mejor gimnasta de la historia de Chile sin discusión alguna. Pero Tomás González ha vivido en carne propia la precariedad del deporte chileno, algo que no se cansa de repetir. Claro, o sea, en general ha sido difícil. Previo a Tokio también no hubo, en lo personal no recibí mucho apoyo tampoco, entonces ya está. Creo que ya fue suficiente en lo personal. Desde Punta Arenas analiza la situación del deporte chileno actual a puertas de los Panamericanos de Santiago 2023, competencia en la que definitivamente no participará. No pretendo participar. Yo estoy ahora en un periodo de retiro, estoy entrenando. No tengo planificado competir por lo pronto. González no participará, pero sí exige una cosa, que la organización cumpla con los plazos de entrega de los recintos, partiendo por la gimnasia. Mira, no tengo muy claro, no me han contactado de la organización. O sea, en algún minuto nos mostraron un plan que hubo para la gimnasia en cuanto a infraestructura. Ahora lo cambiaron, inicialmente iba a ser en el Movistar Arena, ahora va a ser en otro polideportivo en el Estadio Nacional. Espero que la organización cumpla con los plazos de entrega, obviamente, de toda la infraestructura, pero sobre todo que haya apoyo para nuestros seleccionados nacionales para que puedan representarnos de la mejor manera. Creo que ya cumplí con todos mis objetivos. Hay un desgaste que es importante para poder prepararme al nivel que yo tengo y al pasar los años uno va acumulando lesiones y se hace muy difícil.
Su adiós está cerca. Tomás González tiene 36 años y acumuló finales olímpicas, además de 17 finales en diferentes Copas del Mundo, logrando 9 medallas, grandes actuaciones en Panamericanos y, en definitiva, en cada participación defendiendo a Chile. Este gimnasta planifica su futuro fuera de las competencias, pero siempre ligado al deporte. Tomás quiere que dedicarse al alto rendimiento en Chile no sea algo prácticamente imposible. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Gana un viaje doble a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Consulta bases y condiciones en visa.cl. Bien, y regresamos con este escándalo que se ha generado en la Fórmula 1, con el ex piloto y campeón mundial Nelson Piquet, que tuvo comentarios racistas en contra de este hombre, de Lewis Hamilton, del británico, también campeón de la Fórmula 1. Este es el detalle. Mira. El negrito metió el coche y se fue. Una palabra que el tricampeón mundial de Fórmula 1 repitió 2 veces durante una entrevista. El negrito iba con el auto y era una curva. Él jugó sucio. Nelson Piquet utilizó aquel término racista para referirse a lo que pasó entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en Silverstone el año pasado. Una maniobra que terminó con el neerlandés chocando una barrera de contención, y en el enojo, el ex piloto lanzó esta polémica frase que desató el repudio en la Fórmula 1. Polémica racista con Hamilton. La Fórmula 1, Mercedes y Ferrari han cargado contra Nelson Piquet. Lewis es un embajador increíble de nuestro deporte y merece respeto. Condenamos enormemente cualquier uso racista o discriminatorio del lenguaje. Palabras que fueron dichas en noviembre de 2021, pero que recién salieron a la luz. Y claro que Lewis Hamilton, en medio del escándalo, también tuvo reacciones al respecto. Son mentalidades arcaicas que deben cambiar. Ha llegado el momento de la acción. Lewis Hamilton es un activo defensor contra la discriminación racial, pero claro que hay ataques que no puede evitar. La Fórmula 1, una vez más, envuelta en polémica. Nos vamos ahora a Wimbledon con el tercer Grand Slam del año, con Cristian Garín, que tuvo un buen debut con triunfo en la primera ronda ahí en el pasto londinense. El número 1 de nuestro país, actual 43 del ranking mundial, tenía que enfrentar en esta primera ronda al italiano Matteo Berrettini, 11 del mundo, pero dio COVID, ¿sí? Positivo en el examen al que fue sometido el tenista antes de este partido. Lo reemplazó el sueco Elias Ymer, 137 del Orbe, y bueno, se enfrentó a Garín, triunfo del chileno 6-3, 7-5 y 6-4. Recordemos también que había avanzado a segunda ronda Alejandro Tavilo, así que los dos chilenos ahí en Wimbledon avanzando a la siguiente ronda. Buena noticia, con esto me despido aquí en 24 Horas Deportes. Constanza Santamaría continúa con la información. Buenas noches. Y continuamos con lo siguiente. Televisión Nacional de Chile comunica que a partir del 14 de julio asumirá la dirección de prensa del canal Pablo Badilla Lucio, periodista de la Pontificia Universidad Católica con una vasta trayectoria en medios informativos y que ha liderado innovadores proyectos periodísticos en televisión, prensa escrita y digital. Además, asumirá como director de programación desde el 1 de julio Roberto Cisternas Oróstica, comunicador audiovisual del Duoc UC, quien tiene amplia trayectoria en diversas plataformas de contenido y formatos. La llegada de ambos ejecutivos fue aprobada por la unanimidad de los miembros del presente directorio en sesión extraordinaria celebrada este martes. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. ...24horas.cl
En 24horas.cl seguimos poniendo a su disposición la información para que esté al tanto de las últimas decisiones de la convención. Revisa los detalles en nuestro portal 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias, pero siga en TVN, no se pierda Todo por mi familia y por nuestro canal 24 horas vía pública. Que tenga buenas noches, hasta mañana.